Sigue escuchando Conexión Tele 13. Arturo Esquela, presidente del Partido Republicano, está con nosotros aquí en el estudio de Tele 13 Radio. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón, Mónica. ¿Qué tal? Estar con ustedes. Para hablar de varios temas, sin duda, de las fechas que nos convocan, etcétera, pero es inevitable, Arturo, poder pedirle su impresión de lo que ha sucedido con esta verdadera bomba que ha estallado hoy día y que ha llevado a la renuncia del subsecretario del Interior. Bueno, es realmente sorprendente. La verdad no tengo más información que la que circula por la prensa. Evidentemente hay algunos temas que a uno le llaman la atención. Por de pronto el subsecretario renuncia hoy día a media tarde, a la hora de almuerzo más o menos. Después se sabe que estaban en antecedentes la ministra del Interior y el presidente de la República desde el martes. Él renuncia diciendo de que al estar a cargo de las policías o tener un contacto tan estrecho con las policías y ser sujeto de investigación hoy día se genera un conflicto de interés. Me parece razonable, muy buena explicación. Pero esta situación la estaba viendo ya desde la denuncia desde el lunes, que él, me imagino, lo supo de inmediato, y también de ocurrido los hechos que me imagino de inmediato, independiente de que hubiese habido una denuncia. de que él diga de que no es constitutivo delito, no sabemos detalles. Claro. No es que no los queramos mencionar ni nada, sino que simplemente no lo sabemos más que lo que circuló por los medios, por los portales que todos seguramente hemos visto. Pero pasaron 20 días, pasó harto tiempo en donde él siguió siendo jefe de las policías o con un contacto muy estrecho. Entonces también ahí hay un punto que es delicado, es sensible. Y lo que necesitamos es tener más información. Por de pronto lo que nos interesa a nosotros y a todos los chilenos es qué es lo que pasa con la situación de seguridad. Acá estamos hablando, nosotros hace bastante tiempo venimos denunciando de que tenemos un problema en el Gabinete de Seguridad. Se presentó una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública. Los subsecretarios no estaban dando el ancho, el subsecretario de Prevención del Delito, lo mismo, digamos, para el ex subsecretario Monsalve. Se refuerza, digamos, este equipo, que también hay que considerarlo en ese grupo, con el delegado presidencial, nada menos que una persona que se hace famoso por exhibir la polera Matapaco. O sea, de verdad ese gabinete requiere un cambio. Llegó un cambio, se pone al ex ministro de Justicia, una persona respetable, por cierto, el ministro Cordero, que, para ser franco, uno que está bien metido en el detalle de las políticas de seguridad pública, no es precisamente la persona que uno se habría imaginado. Uno lo asocia más con políticas penitenciarias, con otro perfil, que quizás no es precisamente lo que uno se imaginaría. Me da la impresión, esto ya es una especulación mía, de que lo hacen pensando en lo que podría eventualmente pasar en un par de meses más, si es que saliera la ministra del Interior pensando en una futura candidatura o porque recibe el llamado al presidente y le pide la renuncia, y el ministro Cordero ha dado luces de ser un consejero político muy cercano, muy estrecho del presidente de la República. En todas las crisis que han tenido siempre aparece él como vocero. A ratos, no sé si recuerdan, pero hablábamos del abogado del gobierno más que el ministro de Justicia, y me da la impresión que están pensando en esa arista del trabajo de un ministro del Interior o un ministerio del Interior, más que seguridad pública propiamente tal, que no calza mucho con el perfil. Arturo, entonces, para ustedes, este incidente no abre una nueva ofensiva para generar que el equipo que se encarga de la seguridad renuncie, porque ustedes ya han pedido, hasta le dieron un ultimátum al presidente, de que tenía que sacar a su equipo completo de Interior. Este incidente no vuelve a ponerle fuerza a esa, O sea, por cierto, una ofensiva. Por cierto, levanta el tema. Ahora sería injusto condenar de entrada, digamos, al ministro Cordero si No me refiero más que eso, ya sino minuto que la subsecretaría. No, nosotros seguimos sosteniendo y nos explayamos bastante durante la acusación constitucional, cada uno de nuestros parlamentarios, de por qué creemos que la ministra del Interior no es la persona para seguridad. Fuimos lo suficientemente enfáticos también en decir, mire, no se trata de las condiciones de ella para la política. De hecho, no sé si recuerdan, cuando llega al ministerio con puras personas inexpertas, dio la impresión de que ella colaboró, digamos, en ordenar a este grupo de personas. Yo se lo preguntaba más pero bien, no en seguridad, y eso se mantiene, por cierto. es que yo se lo preguntaba no porque vayamos a
condenar al subsecretario Monsalve, porque todavía está muy vigente y debería estar así el principio de la inocencia, pero se lo pregunto porque justo lo que hemos sabido es que el incidente se produce el 22, el domingo 22 de septiembre, que es el final del fin de semana largo de Fiestas Patrias, que fue uno de los más sangrientos que hemos tenido. Yo creo que este gobierno no se toma en serio la crisis de seguridad. Y ellos tienen, recuerdo, digamos, de las conversaciones que me tocó tener siendo parlamentario con quienes hoy día están en La Moneda. Ellos tienen una mirada distinta del rol que le corresponde al Estado para con los delincuentes. Ellos dicen que son víctimas de la sociedad por la falta de oportunidad y por lo mismo el Estado no puede llegar a encarcelarlo. Parten, digamos, de ese escenario. Me da la impresión de que algo de eso lo mantienen y que de la boca para afuera, en el fondo hablan, porque ya no les queda otra, de que estamos inmersos, digamos, en una crisis. Pero si tenemos al subsecretario al Interior, independiente de lo que haya pasado después, pero por lo menos algo que no se ha negado es que en el fin de semana más sangriento que se haya tenido registro en lo que va de este gobierno, inmediatamente después del fin de semana largo del 18 de septiembre, el subsecretario figuraba tomando pisco sour en un restaurante. La verdad es que no se entiende. O sea, la única explicación que cabe es que las autoridades en la seguridad pública en Chile, y me da la impresión que el presidente de la República también, no se toman en serio la tarea que tienen por delante. Arturo, vamos a la fecha que se nos viene encima, ¿no? El 18 de octubre y las significaciones que ello tiene. ¿Cómo reciben ustedes las declaraciones que ha hecho el gobierno, tanto el presidente de la República como también la vocera, en el sentido de que las interpretaciones que tiene que haber del estallido social no pueden limitarse solamente a resaltar los hechos de violencia y soslayar las demandas sociales que aún están pendientes de resolver en nuestro país? Las demandas sociales están ahí, el gobierno ha estado a cargo de los destinos del país y lamentablemente no se han hecho cargo. Ese es un tema y obviamente que es tarea, digamos, particularmente de las autoridades que están conduciendo el país de sacarlas adelante, con la colaboración de todos, por cierto. Pero lo que no puede ocurrir es que se deje de condenar enfáticamente los hechos de violencia por los cuales nos tocó atravesar hace 5 años. Si es extremadamente delicado de que se trate de disfrazar una protesta social digamos, violencia o más bien, digamos, los actos vandálicos los disfrazan de una suerte de protesta como seguramente todos recordarán. El gobierno ha intentado o hacernos creer de que efectivamente ellos hicieron un mea culpa y ese mea culpa no ha existido. Las autoridades hoy día de La Moneda, las personas más importantes que conducen los destinos de Chile, partiendo por el presidente Boric, no han pedido perdón. No han pedido perdón por cómo coquetearon con los actos de delincuencia de ese tiempo, violentos. O sea, ellos permanentemente, es cosa de revisar, digamos, los registros, hablaban del malestar de las personas como justificando precisamente el que la gente cobrara o pidiera, digamos, que la gente se bajara de los autos para poder transitar libres por las calles y tantas otras cosas que lamentablemente ocurrieron durante meses en Chile. Si no fuera por la pandemia, quizás ¿qué habría ocurrido en el país? Y eso... Entonces, el malestar, usted dice que existía, pero que eso no... sin duda. No tiene que ver con que... Sin duda, pero nosotros lo que vemos, Mónica, es que acá se aprovechó una situación... Uh-huh. Políticamente se aprovechó, particularmente por parte de los dirigentes políticos de partidos de izquierda, y trataron de convertirlo en una bandera política, al punto, digamos, que lo transforman en una lógica de cambio constitucional. Yo recuerdo, miren, no el 18 de octubre, sino que la semana siguiente, una manifestación muy, muy llamativa, digamos, de personas, llena de carteles, no un solo cartel que hablara, digamos, de cambios constitucionales, porque de pronto se hablaba de otras cosas. Entonces la fueron encauzando hacia allá y trataron de decirnos de que esas manifestaciones, por dentro, eran legítimas y no corresponde considerar el atropello a los derechos de las personas como algo legítimo. Y al final, digamos, nunca pidieron perdón. Entonces ahí es en donde nosotros decimos, mire, tenemos que condenarlo firmemente, condenamos también. Y no sé si tuvieron la oportunidad de revisar un documento que nosotros... Sí, ese justamente te iba a preguntar, porque no solamente condenan a la izquierda, la califican de cómplices de la violencia, sino también a Chile Vamos. Y son duras las palabras que se leen en el documento, que les dicen que fueron débiles en su actuar y que fueron serviles a la agenda de la izquierda radical,
y que incluso que las Fuerzas Armadas no habían tenido el respaldo político suficiente y que se limitaron sus atribuciones y capacidades para defender al país. Y a cargo de las Fuerzas Armadas estaba el gobierno del presidente Piñera. La indignación por las personas que quemaron Chile va a la par con la indignación de quienes tienen el deber de protegernos y que no usaron las atribuciones legales y constitucionales que tenían, que son precisamente quienes este gobierno. Es muy lamentable la respuesta tibia que se dio por parte de autoridades del momento y lo que vino después. El pedirle, digamos, a las Fuerzas Armadas que vinieran, pero sin poder utilizar, digamos, sus herramientas, en este caso las armas y, en fin, todo lo que va de la mano, digamos, con fuerzas de orden, seguridad pública y particularmente Fuerzas Armadas, la verdad es que simplemente no se entiende. Perdón que lo interrumpa allí. Por ejemplo, en retrospectiva, ¿usted cree que estuvo mal el hecho de que está dentro del juicio de la formalización precisamente del alto mando de Carabineros en estos días, que se haya restringido el uso de las escopetas? ¿Eso lo interpreta usted como haberle quitado atribuciones a Carabineros? ¿O estaba bien? Cuando tú, Ramón, en el Estado te pones de acuerdo como sociedad para que todos renunciemos al uso de la fuerza y se lo reservamos exclusivamente al Estado a través de ciertas personas que están preparadas para el mismo, tú efectivamente dices, mire, usted tiene que usarlo porque efectivamente es lo que se requiere cuando te están atropellando el derecho. Pero si se estaba mal usando, porque ese es el punto. Es que si se está mal usando, tú persigues al que más lo usa. Pero tú no puedes de plano el decir, mire, no puede utilizar... Eran numerosas las lesiones oculares. Arturo, iban más de 200 personas que habían perdido la vista por el uso de la escopeta. ¿Y cuántas son las personas que vieron atropellados sus derechos, que vieron cómo les saqueaban Pero no es una situación de empate, porque estamos hablando del uso de la fuerza por parte del Estado que tiene que ser racional. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Estoy hablando de quienes se salen del orden institucional, de quienes están atropellando sistemáticamente los derechos de las personas. Lo que corresponde es que la fuerza pública restablezca ese orden. Y se tiene que hacer por la fuerza, por supuesto que tiene que ser así. Y la persecución, para contestar tu pregunta muy clara, la persecución que se está haciendo a más de 300 policías, podrá haber uno que otro caso que efectivamente corresponda, pero en la inmensa mayoría es lo más injusto que hay. Si en el fondo las policías lo que estaban haciendo era resguardarnos a nosotros. O me van a decir que estoy inventando de que uno tenía que andar escabullendo las barricadas en las calles, los incendios, o las personas que te abordaban, digamos, en tu automóvil o incluso, digamos, caminando por las veredas para robarte derechamente o para pedirte, burlarse de ti, pidiéndote que te bajaras del auto a bailar. En eso no hay duda. Yo encuentro súper grave que lo minimicemos, olvidemos de lo que significa en un Estado de Derecho el que las personas tengan que vivir a la suerte de un puñado de sinvergüenzas vándalos que están tomándose las calles. No, si el problema es el siguiente, que efectivamente en un Estado de Derecho, como la fuerza está entregada a las Fuerzas Armadas y a la policía, hay reglas para utilizar esa fuerza, hay reglas incluso para las guerras. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer y lo que estaba ocurriendo es que Carabineros, en ese esfuerzo de probablemente en la mayoritario de proteger, como usted dice, a la población, bueno, lo que pasa es que hubo muchos incidentes muy lamentables con muchas lesiones oculares, y ese era el problema, que al parecer no estaban utilizando bien esa fuerza. Con las reglas que... Había manifestaciones todos los días y en varios lugares de distintas ciudades en Chile. Las policías, todas las fuerzas policiales estaban desplegadas, trabajando al máximo de sus posibilidades, de sus capacidades. Si efectivamente hubo algún mal uso de las herramientas con las cuales cuentan, de sus armas de fuego, en fin, por cierto, digamos que eso se debe investigar. Pero a mí me da la impresión de lo que se hizo, particularmente por parte de dirigentes políticos de izquierda, fue aprovechar la oportunidad para perseguir a las policías que lo que estaban haciendo es restablecer el orden. Y lo que corresponde por parte de quienes conducen el país y particularmente el orden público es darle todo el respaldo necesario a nuestras policías para que restablezcan ese orden. Entonces el gobierno del presidente Piñera no le dio todo el respaldo. Efectivamente. No se le dio por parte de las autoridades civiles todo el respaldo que requerían las policías, y prueba de ello está en que hoy día la gran mayoría de quienes están en procesos judiciales son precisamente policías, personas uniformadas, y no así los delincuentes que quemaron Chile. Más aún, los indemnizaron con pensiones de gracia, los indultaron, los sacaron de la cárcel. Y me encantaría que el presidente de la República dijera de una vez qué es lo que ocurrió ahí. ¿Les había dicho? ¿Había algún acuerdo entre ellos? Las personas cuando estaban en la cárcel y cuando tuvimos una elección presidencial, ¿llegaron a algún acuerdo con el presidente de la República que si es que era presidente los iba a indultar? Eso no tenemos respuesta. Tiene que pedir perdón Gabriel Boric. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo? Él es responsable. Esa generación de personas que están hoy día en La Moneda son responsables de que se abalanzaran hordas de personas a quemar las ciudades en Chile.
y no han respondido todavía. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido, entonces, siguiendo esa línea argumentativa, con lo que ha pedido, por ejemplo, Evópoli, en el sentido de que no solamente hayan expresiones de reflexión, sino que hechos concretos, como por ejemplo en esos casos, que se retrotraigan esos beneficios y esos indultos? Sin ninguna duda, el mismo ministro Cordero, ex ministro de Justicia, decía que era imposible, que no había cómo, digamos, desde el punto de vista jurídico hacerlo, pero la señal es clara, ¿sí? Lo que tienen que hacer ahora es pedir perdón. Mañana, 18 de octubre, a 5 años de incendiado el país, es buen momento para que el presidente Boric pida perdón. También el hecho que se ha pedido también por parte de otros partidos de Chile Vamos, que los funcionarios que en alguna manera apoyaron estas explosiones de violencia también salgan del gobierno. Sin duda, todos quienes tuvieron participación ¿dónde están las investigaciones? O sea, hay, insisto, más de 300 personas que están en procesos judiciales uniformados, precisamente por un supuesto mal uso de sus armas o abuso, digamos, de la fuerza policial. En muchos casos, yo no quiero meter a todos en el mismo saco, por supuesto. Puede haber, evidentemente, situaciones que corresponde que sean investigados y eventualmente condenados. O sea, sin ninguna duda, no conozco los 300 casos. Pero ¿dónde está la investigación de quienes quemaron las estaciones de metro simultáneamente? ¿Dónde está la investigación de las personas que alimentaban y les entregaban las herramientas paseándose con camionetas en cada uno de los piquetes que había, por lo menos en la ciudad de Santiago? ¿Dónde está esa investigación? Los resultados de esa investigación. Arturo, se nos va el tiempo, entonces le quiero preguntar la última pregunta, porque el documento usted finaliza con una advertencia y dice que la amenaza de la insurrección y el vandalismo sigue plenamente vigente en nuestro país, porque hay sectores que jamás estarán dispuestos a renunciar a la violencia como medio de acción política. Y que usted mismo me reconocía que sí había un malestar en la sociedad por una serie de demandas. ¿No habría que trabajar más en aquello para evitar esta amenaza que ustedes ven latente? Paradójicamente, hoy día la principal amenaza es que tengamos seguridad. No sé si han tenido la oportunidad de ver esos informes que han hecho algunos estudios de opinión que hablan, que es algo bien doloroso y lamentable, pero es real. Los chilenos estamos más dispuestos a restringir nuestras propias libertades con tal de gozar de mayor seguridad. Eso es una realidad. Yo lo digo en primera persona y uno ve la encuesta y es mayoritario el sentir. Es prácticamente el sentido común hoy día. Esa es la principal demanda que tenemos que abordar y ahí tenemos que ir avanzando hacia darle mayor certeza a los chilenos. ¿Cómo va a haber certeza en la libertad de trabajo si es que nos retrotraemos 5 años atrás y no sabíamos si es que podíamos ir a trabajar o no, porque podía estar tomado, digamos, el lugar donde teníamos que trabajar, por poner un ejemplo? Muy bien, muchísimas gracias, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, por acompañarnos y además haber venido al estudio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Buenas que estén muy tardes. bien. Buenas tardes.